día vamos a iniciar ya el taller con el tema de parábolas. Como ustedes saben, ¿verdad? Desde principio de año les habíamos explicado que en los talleres vamos a centrarnos en dos temas formativos. Uno, el Evangelio de Marcos, que vamos a tener muchas interrupciones porque en los siguientes domingos no todos los evangelios van a ser de Marcos, o más bien, los evangelios no van a ser todos de Marcos, sino que va a estar Lucas, va a estar Juan. Entonces, vamos a tener que ir también a, como abriendo nuestra mente y nuestro corazón a recibir pues mucha información, porque vamos a tener también, cuando toque el Evangelio de Lucas, hablar de cómo era el contexto de Lucas, y cuando toque de Juan, cómo era el contexto de Juan, ¿verdad? Pero recordando que el evangelio que nos acompaña, o el evangelista que nos acompaña, es Marcos, es el principal de este año. Y el otro tema formativo es el de las parábolas. Entonces hoy vamos a iniciar con este tema y lo vamos a ir haciendo intercalado. Una semana el evangelio, haciendo lectura comunitaria, y una semana tratando el tema de parábolas. Entonces hoy vamos a iniciar con la introducción, y de nuevo darles muchas gracias por estar acá. Vamos a iniciar con la oración, como siempre hacemos. Si alguien nos quiere hacer el favor de leerla, abre su micrófono y la lee, por favor. Señor, tu Hijo Jesús nos ha revelado que en la vida podemos encontrar tu reino. Él, con sus parábolas, llaves maestras, nos ha enseñado a abrir esos cofres donde se guarda ese tesoro del reino. Nos alegramos profunda y sinceramente por esa buena noticia. No queremos que este tesoro quede escondido y desconocido. Ayúdanos a dar todo y a darnos en todo para recibir tus dones y tu don. Padre, nos hemos reunido para estudiar, conocer, gustar, vivir esas parábolas que vivió, creó, contó y a veces explicó Jesús. Danos tu Espíritu Santo para que todos nosotros y nosotras que vayamos a realizar este estudio tengamos luz y fortaleza para comprender y practicar tu palabra. Queremos recorrer el camino de las parábolas desde la vida propia, o es que no veo, perdón, desde la vida por Jesús al pueblo hasta llegar al reino. Amén. Amén. Muchas gracias. Y ahorita vamos a escuchar la canción que les habíamos dicho que es como representativa de la lectura comunitaria. Entonces vamos a ponerle mucha atención también a la letra de la canción. Marjorie. Mar. Hola. Que no se escucha la canción.
Son pequeñas fallas técnicas. Ustedes ya van a ir comprendiendo. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que chapodar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas, que hace crecer las semillas del amor y la alegría. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, ok. Acá ya está empezando a llover, entonces por aquello. Sí, aquí también. Muy Sí. bien, la escuchamos. Ah, bueno, gracias. Bueno, como decía Gis, vamos a iniciar con el tema de las parábolas y esta es una pequeña introducción, ¿verdad? Van a ver como mucha teoría, digamos, muchos conceptos, pero recordemos, ¿verdad? No es aprendérnoslo de memoria. En el caminar, nosotros lo vamos a ir poniendo en práctica, ¿verdad? Cuando lo estudiemos con los textos y todo eso. Entonces, no nos estresemos. Entonces, vamos primero a ver el concepto de parábolas, ¿verdad? ¿Qué es? Dice que es una comparación que se desarrolla en forma de historia, ¿ok? ¿Gis? El objetivo general que tenemos, ¿verdad? Para estudiar este tema de las parábolas es lograr penetrar en el mundo interior de Jesús a través de sus parábolas para así poder conocer sus planteamientos más genuinos acerca del reino de Dios. Recordemos que Jesús nunca se
se anunció a sí mismo, ¿verdad? Él lo que anunció, lo que predicó fue el reino de Dios. Entonces, estas son como las características, ¿verdad? Que es como una realidad que acontece novedosamente en la historia, como realidad que revela el modo de ser Dios nuestro Padre. Y como realidad que convoca y compromete a hombres y mujeres de todas las culturas. Esto es precisamente las características de las parábolas y el objetivo también del por qué los estudiamos. Y también como realidad que confronta y pone en crisis a personas y instituciones para provocar en ellas cambios estructurales. Entonces, ¿me escuchan? Sí. Sí. Okay. Cada parábola nos dice, tiene su propia historia. Es necesario entender como punto de partida que entre las parábolas que tenemos escritas en los evangelios y las parábolas que salieron de la boca de Jesús ocurren en un largo y complicado camino. Desde el momento en que Jesús las pudo pronunciar para explicar las experiencias que él iba teniendo del acontecer de Dios, hasta el día en que fueron consignadas en cada uno de los evangelios, intervienen varias etapas en las que cada parábola ha podido sufrir adaptaciones, arreglos, cambios, modificaciones según la situación vital de la comunidad que terminó haciendo la suya. Para comprender la verdadera vida de las parábolas, hay que comprender las etapas por las que cada una de ellas ha pasado hasta llegar a nosotros y nosotras. Aquí es muy importante tener presente, digamos, el papel tan importante de la comunidad, ¿verdad? Que es la que va haciendo, de acuerdo con su situación de vida, va dándole forma a las parábolas hasta que lleguen, más bien hasta que las tengamos como literariamente hoy las conocemos, ¿verdad? En la Biblia. Ok, como primera etapa, ¿verdad? Tenemos que la vida original de las parábolas. La primera etapa en la vida de una parábola debemos ponerla en la misma vida de Jesús. Las parábolas fueron apareciendo lentamente, según las circunstancias por las cuales iba pasando su experiencia humana y religiosa. Jesús no pronunció las parábolas en una sola tarde o en una sola semana o todas a la vez. Hay que tener esto muy presente, ¿verdad? Por el punto que nos decía anteriormente María Esther, que sufrieron muchos cambios. Cada una de ellas corresponde a una situación concreta y por lo mismo trata de responder a un interrogante o de enfrentar a un problema o dar a conocer una nueva realidad o un nuevo matiz de lo que significaba la aparición del reino de Dios en medio del pueblo. Lo extraordinario es que Jesús cumple esta tarea a partir de su propia experiencia. Por eso, el mejor medio para conocer las profundidades del alma de Jesús son las parábolas. Y puesto que Jesús en las parábolas nos está hablando de la acción de Dios Padre en su propia vida, en la del pueblo y en la de la sociedad, en esto consiste el reinado de Dios. La referencia obligada de toda parábola debe ser el mismo Dios Padre. Es decir, en la situación vital original de cada parábola está subyacente el modo como Dios Padre actúa y transforma y cuestiona personas y sociedad. Es desde aquí que la parábola adquiere su realidad de símbolo, ya que trata de poner por escrito un acontecimiento difícil de explicar con palabras, que es la experiencia interior de Dios o de su actuar, su reinado. Las parábolas es el lenguaje que habla más al alma y al corazón. O sea que detrás de cada parábola hay algo más profundo,
¿verdad? ¿Qué es lo que quiere dar a conocer la comunidad o lo que quiere dar a conocer el evangelista? Segunda etapa, la vida de las parábolas. Ay, perdón. ¿Qué? No estoy viendo, disculpe un momentito. Perdón, segunda etapa, la vida de las parábolas en la tradición oral. Todos sabemos que después de la muerte y resurrección de Jesús, sus enseñanzas y palabras quedaron en manos del pueblo que creyó en él. La fe, el amor y la admiración de este pueblo por su persona, como era natural, interpretaba sus hechos y sus palabras. Por eso era explicable que, frente a las parábolas de Jesús, su fe y su amor las aumentaran, las recortaran, las reinterpretaran, las adaptaran, etc. Por otra parte, sabemos que este pueblo creyente se reunía en comunidad para hacer memoria comunitaria de esos mismos hechos y palabras. El culto entonces, por su parte, podía modificar también sus exigencias y su vitalidad, los dichos y los hechos de Jesús. Esto lo podemos unir con lo que habíamos visto de cómo se formaron todos los textos de la Biblia, ¿verdad? Que primero hubo un acontecimiento que se fue transmitiendo, y esa es la oralidad, ¿verdad? De generación en generación. Entonces ahí nos dice cómo la comunidad, otra vez de nuevo la comunidad, ¿verdad? Que tiene un papel fundamental, era la que hacía memoria comunitaria de esos hechos y palabras. Ok, como tercera etapa, la vida de las parábolas en las fuentes escritas. Las tradiciones orales, después de algún tiempo, se fueron poniendo por escrito. A medida que la predicación y sobre todo la catequesis se lo iban pidiendo. Poner por escrito el pensamiento y las acciones de Jesús exigía revisar relatos agregados que hasta ese momento estaban en boca del pueblo y de la comunidad. Eso era lo que Mari decía anteriormente, ¿verdad? Que estas tradiciones orales surgieron primero, ¿verdad? Y luego, mucho tiempo después, la escritura. Así como complemento de la tradición oral, se fueron formando en diversas partes de la iglesia primitiva fuentes escritas que purificaron y en cierta forma tecnificaron lo que, al estar oralmente vivo, no estaba sometido a ninguna ley de redacción. Este proceso, porque venimos viendo que estas parábolas sufrieron un proceso, ¿verdad? No nacieron de una sola vez, sino que fue un proceso. Este proceso fue lo que hizo aparecer en la iglesia las fuentes escritas que tanta influencia tuvieron en la redacción definitiva de lo que llamamos evangelios, dentro de los cuales se encuentran las parábolas. Como ya sabemos, estas fuentes escritas tuvieron que modificar también las parábolas para adaptarlas al pensamiento de Jesús y de las comunidades. Este contexto llevó a reinterpretar algunas parábolas como respuestas a necesidades o problemas de las comunidades. Cuarta etapa, la vida de las parábolas en la redacción de cada evangelio. Los herederos del pensamiento de Jesús no eran personas sueltas. Todos ellos pertenecían a alguna comunidad cristiana concreta, ubicada en determinado sitio, enfrentada a determinados poderes, con necesidad de responder a determinados problemas y, sobre todo, compuesta de personas que tenían su propia cultura a través de la cual miraban a Jesús. Llegó un momento
en que algunas comunidades locales sintieron la urgencia de releer a Jesús desde sus propias culturas y circunstancias. Para satisfacer esta necesidad, echaron mano de todo lo que tenían a disposición acerca de Jesús. Los testigos de los hechos que aún estaban vivos, las tradiciones orales que manejaba el pueblo y las fuentes escritas ya existentes. A todo esto le pusieron su propia interpretación desde su cultura y sus circunstancias y compusieron un género literario llamado Evangelio, a través del cual se contaron y le contaron a otras comunidades en qué había consistido la buena noticia que había traído Jesús al mundo. El método hermenéutico. Y quisiera aquí recordarles, ¿verdad?, que o hermenéutica significa interpretación. O sea, pues, aquí lo que estamos hablando es de un método de interpretar, ¿verdad? Cada una de estas etapas o de las etapas anteriores tiene su propio nombre. Así, la etapa primera, que daría cuenta de lo que realmente Jesús dijo, se llama técnicamente historia de las formas originales. La etapa segunda, que se da cuenta del papel de la tradición oral, es llamada historia de la tradición oral. La etapa tercera, que da cuenta de las fuentes que emplearon los redactores finales de los evangelios, se llama historia de las fuentes. Y finalmente, la etapa cuarta, que da cuenta del papel de los escritores de los evangelios, se llama historia de la redacción. Hagamos entonces el esfuerzo de colocar todas las parábolas frente a Jesús y ubicarlas frente a su vida y frente a los planteamientos que él se pudo hacer, frente a sus experiencias vitales y profundas, a medida que él iba viendo el accionar de Dios, el reinado de Dios en su vida. La referencia, pues, que le daremos a las parábolas, según este método, es la de actuar de Dios Padre visto desde Jesús. Entonces vean qué lindo, ¿verdad? Conociendo las parábolas podemos conocer a Dios Padre según lo entendía, lo experimentaba, lo vivía, lo comprendía Jesús. Bueno, entonces ya hemos visto, digamos, el caminar de las parábolas, ¿verdad? Ya acabamos de escuchar por parte de Giselle, ¿verdad? Todas esas etapas por las que pasaron las parábolas. Entonces, de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Hasta este momento, en este encuentro, yo querría que unos 3 o 4 personas que quieran y deseen participar nos digan qué es lo que entendemos por parábola o qué entiende cada uno de ustedes por una parábola o por parábolas. Vamos a ver quién nos ayuda. Bueno, para mí una parábola es una historia mediante la cual se nos explica una situación. Ok. María Esther, le comento también, creo que va en línea con lo que dijo Mara. A mí, yo entiendo que una parábola es la manera como Jesús explicaba, tomando en consideración todo lo que tenía a su alrededor, lo que era su cultura, y por eso utilizaba mucho cosas relativas a la pesca y al mar y a la agricultura, para poder explicarles a las personas y que ellas entendieran, porque eso era el ambiente en que se desenvolvían. Pienso que sería también parecido para nosotros que nos explicaran algo a cómo estamos hoy, lo entenderíamos más que si nos explican con palabras muy técnicas y muy rebuscadas y nosotros salimos y no entendimos nada. Claro. ¿Quién más?
María Esther, espérate Ajá. preguntar, ¿cómo le va? Hola, Marielos. Para- Gracias. sí, para mí, ya prendí la luz, estaba muy oscura. Que la parábola es una explicación que se da de un tema, no tal vez como dijeron, de una historia, de un tema para explicar en base a que el pueblo, en una base sencilla de que el pueblo entienda a través de sus actividades, a través de su vida diaria, del campo, la ciudad, a través, en ese momento Jesús usaba lo que tenía a mano de cada pueblo, cada lugar, lo que hacían, si sembraban, si pescaban. Entonces, él quería dar un comunicado de algo muy importante a través de las actividades diarias que cada lugar o pueblo o circunstancia lo conllevaban para hacer que la gente entendiera más. O sea, Jesús no se iba a poner a decir el reino de los cielos, explicar toda una teoría del reino de los cielos, si la gente con costos, algunos solo sabían leer y todo, pero todos sembraban, todos tenían sus costumbres, todos participaban en actividades diarias. Para mí eso es una parábola Desde la vida cotidiana, claro. desde la vida cotidiana. Me parece que vi a Ilse que levantó la mano, pero tiene el micrófono sin encender. Ilse. Sí, 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 Ok, sí. Escucha, gracias. Gracias, ahora sí la escuchamos. todo, yo diría que una parábola es una comparación que se desarrolla en forma de historia. Las comparaciones literariamente se usan mucho para simplificar pues, los pensamientos y para acercarlas a la vida cotidiana de las personas con objetos sencillos, con actividades de la vida diaria que ayudan a comprender una situación o un momento o algún tema, ¿verdad? Por Ok, eso se utilizaron mucho. ajá. Yo creo que podemos escuchar a una persona más para continuar. ¿Alguien más quiere contarnos qué piensa de qué es una parábola? Ok, entonces seguimos, ¿verdad? Creo que no hay ninguna mano levantada, no veo. No, no hay nadie más. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Bueno, entonces ya todo lo que los compañeros y las compañeras nos dijeron, ¿verdad? Eso es una parábola, ¿verdad? Podríamos ver que hay muchas definiciones por parte de los estudiosos de la Biblia de las parábolas, pero ya desde un inicio de este encuentro se dio una definición que Marjorie fue la que nos la compartió, ¿verdad? Es una definición que nos decía que es una comparación que se desarrolla en forma de historia. Pareciera que es una definición como muy cortita, como muy sencilla, pero no por eso deja de ser una definición que es muy profunda, ¿verdad? Porque nos ayuda a descubrir el sentido entrañable de lo que son las parábolas. También ya veíamos, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en que vamos a ver las parábolas? Desde la experiencia que Jesús iba teniendo con el Padre, ¿verdad? Él empieza a encontrar esas relaciones y semejanzas. Por eso hablamos de una comparación, ¿verdad? Esas relaciones y semejanzas del reino y de la vida. Ya muchas compañeras nos hablaban, ¿verdad? De que se mencionaban temas de la vida cotidiana. Entonces tenemos que las parábolas son esos signos, esos instrumentos o esos medios que Jesús utiliza para revelarnos y para anunciarnos y para realizar lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver y lo que vamos a conocer, ¿verdad? Con lo de las parábolas, ¿verdad? Okay. María Esther, ahí en el chat, Vilma Rosario pone que es la forma en que Jesús utilizaba para comunicar el mensaje a los que querían entender. Gracias, Vilma. Ok, gracias.
Ok, el material de las parábolas, el fondo campesino y cotidiano de la Palestina del siglo I, ¿verdad? La parábola no tiene origen fantástico, es decir, no son una loca invención de Jesús sin fundamento en la vida real. Jesús toma sus parábolas del mundo real que lo rodea. Muchas de sus figuras son del campo, lo cual nos indica que fue criado en este ambiente. Habla del sembrador del trigo, del trigo, de la cizaña, de la mostaza, de la oveja perdida, de los nidos, de las madrigueras, de los peces grandes y de los pequeños, del labrador y su arado, del labrador paciente, de la lluvia, del sol, de las flores, de los pájaros. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Es de su ambiente, de su cotidianidad. Y como dice acá, ¿verdad? Que no son de origen fantástico, sino que tienen su fundamento en la vida cotidiana, en la vida de Jesús y en la vida del pueblo. También nos habla de los signos de los tiempos, de la nube en el occidente que anuncia lluvia, del viento del sur que trae calor, de la higuera con brotes que preanuncia el verano, de los campos blancos por el trigo que piden la cosecha, y de los labradores dispuestos a recoger los frutos. Las parábolas nos hablan también de la vida familiar, de la mujer que amasa una gran cantidad de pan, de la levadura que se echa a la masa, del hijo pródigo o padre misericordioso, de la mujer que barre y muchas otras. También nos habla de la vida del pueblo, de los juegos en las plazas, del caserío, del juego de las bodas y de los funerales. Los actores de las parábolas son gente real. Las dos clases de constructores, los dos bandos en pelea, el finquero rico y sus grandes graneros, el siervo incansable, los desocupados que esperan en la plaza, el labriego que descubre un tesoro en el campo, el comprador o negociador de piedras finas. Finalmente, nos hablan las parábolas de sucesos reales, así algunos de ellos no sean tan comunes como los otros, el ladrón nocturno, las bodas y las doncellas no invitadas, el juez corrompido y la viuda, el administrador sagaz, los ladrones en el camino de Jericó. Entonces vamos a ver cómo todo era tomado, ¿verdad? Y hemos venido repitiéndolo porque creo que es algo que nos debe quedar grabado, o sea, todo es de la vida real, de la vida cotidiana, ¿verdad? Ha salido de la vida y hablan de la vida, ¿verdad? Las parábolas. Que en este punto podemos hablar, ¿verdad? De un número de parábolas. Pero dice que, como ya se indicó antes, la parábola tiene multiplicidad de formas. Esto ha llevado a los especialistas a no tener un criterio uniforme en cuanto al número de parábolas que se encuentran en los evangelios sinópticos. Esta es la razón por la cual para los especialistas varía el número de parábolas. Para algunos solo 30, para otros 33, para otros 41, para otros 53, para otros 60 y finalmente para otros 62. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Ahí no hay consenso, pero bueno, ahí se entreven las parábolas. ¿Por qué Jesús usó parábolas? Tanto los profetas como la literatura sapiencial usaron las parábolas, no solo como medio para facilitar la comprensión de sus enseñanzas, sino para lograr comunicar las experiencias profundas que muchas veces quedan en el alma
como algo indescriptible. En ambos sentidos, la parábola es siempre un instrumento de claridad. Si esto es así, ¿por qué entonces Jesús dice en el Evangelio que habla en parábolas para que por mucho que algunos miren, no lleguen a ver? Esto está en Marcos 4, 11 y siguientes. En primer lugar, digamos que la expresión anterior es cita de Isaías 6, 9 al 10. Es decir, estamos frente a un género literario profético. Y aquí es importante todo esto que tiene esta lámina aquí, es importante. Número uno, se nos hace saber que las parábolas no son invención, como decía ahora en la lámina anteriores, ¿verdad? Marjorie, que no es una invención, no es algo ficticio, sino que ya era una forma de comunicarse desde el Primer Testamento, ¿verdad? Y esta expresión que Jesús o que Marcos pone en boca de Jesús es tomada de Isaías, ¿verdad? No sé si alguien puede ahí buscar Isaías 6 del 9 a 10 para leer la cita bíblica. Si alguien la busca, por favor. ¿Isaías qué? 6 del 9 al 10. Yes. Si quieres se la leo. Por favor, Mariel. Isaías 6, y él me dijo, anda y dile a este pueblo lo siguiente, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo, tápales los oídos y cúbreles los ojos para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no lo sane. Entonces, a veces muchas gracias, cuando escuchamos esas cosas es como contradictorio, ¿verdad? Porque entonces, que abran los ojos, pero para que no puedan ver, para que no puedan comprender, es contradictorio. Entonces, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Las parábolas, lo que quieren dar a entender es algo más profundo, ¿verdad? Que está por dentro de una sola estructura o de una sola redacción, sino que es algo que está en la vida de las personas. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? ¿Verdad? Que eso lo utilizamos nosotros también incluso en nuestra vida diaria, ¿verdad? Con los dichos o que uno a veces cuando no tiene palabras para expresarle a alguien algo, lo dice con una comparación. Entonces, yo te quiero hasta el cielo, le dice uno a los chiquitos. Yo te amo tanto, ¿verdad? Que te amo hasta el cielo. Uno sabe que eso no es posible, pero es una forma de expresar un amor donde no hay límites para ese amor, ¿verdad? Entonces esto precisamente es como funciona la parábola, ¿verdad? Se trata de decir algo que es mucho más profundo de lo que está en la superficie. Y esto que acaba de leernos Marielo, ¿verdad? Era ese sentir de que no todo mundo va a entrar en la misma sintonía del reino, hablando de los evangelios, hablando de Jesús y hablando de las parábolas, ¿verdad? Esos que están apegados a otras cosas, a otros proyectos, son los que no van a entender y entonces tienen los ojos, los oídos y el corazón cerrado, ¿verdad? Que son, digamos, los sentidos más importantes para el pueblo de Israel a la hora de hacer vida la palabra, ¿verdad? El escucha de Israel con los oídos, el ver y el corazón, que es el centro del ser humano. El género literario profético pone en presente o en futuro lo que realmente es pasado. Es decir, la ceguera de muchos judíos frente a Jesús es leída como una intencionalidad del mismo Jesús frente a ellos. Recordemos que cuando el faraón endurece libremente su corazón, el escritor bíblico pone también esta situación como querida o provocada por Dios. Es Dios quien le endurece el corazón al tirano. Pero además, recordemos que la parábola es un símbolo frente al cual no puede haber ambigüedad.
O uno capta la experiencia que Jesús tiene frente al reino, o uno se queda totalmente a oscuras. El símbolo solo es captado por aquel que cree en su contenido. Por consiguiente, frente al que no cree, el símbolo es un instrumento que por sí mismo produce o total luz o total oscuridad, o total aceptación o total rechazo. Bueno, aquí es muy importante recordar, ¿verdad? Cuando nos habla del género literario profético, que dice, pone en presente o en futuro lo que realmente ya pasó. También aquí recordamos todo lo que pasó, o sea, es lo mismo que pasó con los demás textos de la Biblia, igualmente la parábola, o sea, se escribió mucho tiempo después. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? En los primeros temas de este año. Y por lo tanto, dice, la ceguera de muchos judíos era leída frente a Jesús, es leída con una intencionalidad. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad? La segunda parte nos habla, ¿verdad? De que como es un símbolo, o uno capta lo que nos quiere decir o no lo capta. Entonces, sabemos que los adversarios de Jesús no era que no entendían, sino que ellos no estaban aceptando el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso era que ellos quedaban en total oscuridad, porque no querían aceptar el proyecto del reino. Esto es importante que lo tengamos presente. El género literario de las parábolas. El objetivo es enseñar a leer las parábolas como símbolos, con todo lo que esto implica, ¿verdad? Atreverse a entrar en el mundo interior de Jesús y tratar a las parábolas como expresión simbólica para lograrlo, ¿verdad? Solo así vamos a lograr captar el mensaje. Y Gis nos va a explicar un poquito más estos puntos que acabamos de ver como género literario. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que las parábolas son un género literario. Eso también tenemos que tenerlo muy presente. Son una forma de contar algo. Y ya hemos visto, ¿verdad? Que así fue la forma que utilizó Jesús. Entonces, en primer lugar, para saber tratar la parábola debidamente, la parábola debemos partir desde la narración, o sea, desde el texto, para de allí adentrarnos en el contenido simbólico de la misma, o sea, la realidad. Ya lo hemos repetido varias veces, pero es importante, ¿verdad? Tenemos que partir del texto, pero como es un símbolo, el texto es un símbolo, detrás hay algo más profundo, ¿verdad? Que es la realidad, la vida. La parábola es propiamente una expresión simbólica que tiene en cuenta lo literario, es decir, el elemento como medio para penetrar en una realidad superior, la experiencia de vida de aquel que la narra. La parábola siempre narra una experiencia de vida. Por eso ella toma la forma externa de un relato vivo, de acción que pertenece a la realidad de la vida. Bueno, ya nos decían las compañeras antes cuando vimos la definición, ¿verdad? Que todo se relaciona con la cotidianidad. La parábola nunca narra acontecimientos irreales, fabulosos o fantásticos. Narra hechos ocurridos o posibles de ocurrir. Jesús tomó el material de las parábolas del mundo que los rodeaba, del campo, de la vida familiar, de la vida del pueblo, de los fenómenos naturales, de la gente real y finalmente del acontecer social. O sea, pasamos. Ok.
también tenemos como que también aprender a diferenciar, ¿verdad? O a distinguir esto, que no es parábola. Ordinariamente nos situamos frente a las parábolas, como ante unos ejemplos prácticos y vivos de catequesis, que le sirvieron a Jesús para embellecer o aclarar sus enseñanzas ante sus oyentes. Y en este sentido, admiramos su forma externa, pero no logramos profundizar en el sentido de la misma. Así, la parábola no dejará de ser una bella comparación sobre el reino de Dios, una acertada metáfora del mismo, una clarificación de ideas, pero nada más. Entonces recordemos, ¿verdad? Que tenemos que profundizar en ese sentido, en el sentido de la misma, porque si no, se convertiría en algo bonito que escuchamos, pero no le encontramos el significado profundo que tiene. Y no pasaríamos del campo literario. El mundo del símbolo. Lo más personal y por lo mismo lo más sagrado que posee un ser humano es su propio modo de verse a sí mismo, de ver la vida, de ver la historia, de ver los actores de su historia. Esta forma de verse y de ver el mundo y la historia se llama cosmovisión. Y en este punto yo quisiera, a los que participaron en la formación laical, cuando tuvimos de invitado a David, ¿verdad? Por eso es importante conocer la cosmovisión de las personas que escribieron la Biblia, porque no es la misma cosmovisión que no tenemos nosotros hoy, ¿verdad? Entonces, para esto que ya nos explicó Marjorie, por eso es importante conocer el contexto en el que fue escrito tanto el texto como la parábola, porque si no, como decía Marjorie también, no le vamos a ver el verdadero sentido, ¿verdad? Sino que nos vamos a quedar solo en las palabritas del texto. La cosmovisión es algo que en parte se hereda culturalmente y que se va completando y reforzando, o que por el contrario se puede ir modificando según la calidad de experiencias que interiormente se vivan, ¿verdad? Entonces recordar que también es un proceso y que va cambiando desde cómo va cambiando nuestra vida, nuestra realidad. La parábola tiene un sentido y una fuerza simbólica. El símbolo es un medio de comparación. Profundizar en el símbolo nos puede ayudar a comprender mejor el significado de la parábola. Ambas palabras griegas están compuestas por dos partes. Símbolo y parábola, y terminan en un mismo verbo, balo, que significa colocar, poner. Sim significa con y para significa paralelo. El símbolo es una señal de identificación. Ejemplo, antiguamente se partió un objeto en dos. Una parte quedaba con una persona y la otra con otra persona. Para reconocerse, cada uno guardaba su parte como prenda de reconocimiento mutuo y que solo con la otra prenda podía ensamblarse o calzar. Entonces, la parte del objeto que yo poseo me recuerda o relaciona hacia la parte que no veo y que me hace falta.
Entonces, bueno, yo creo que aquí nos queda muy claro, ¿verdad? Que tanto la parábola como el símbolo vienen de la misma raíz. Entonces, es una señal en que una se identifica con la otra, ¿verdad? Y entonces creo que nos queda muy claro con ese ejemplo, ¿verdad? Cuando se parte un objeto en dos, solamente, digamos, ese objeto, digamos, recuerda, el que tiene una parte, recuerda la otra con ver su parte, ¿verdad? Porque eso es, digamos, se relaciona hacia lo que no veo y lo que me falta, ¿verdad? Entonces, pero aquí creo que lo más importante es saber que los dos vienen de la misma raíz. De esta relación mutua brota el lenguaje simbólico. Para continuar con esta alegoría, ¿verdad? Que veíamos anteriormente de la parábola como símbolo. Y tenemos un ejemplo. El pan simboliza el alimento, la bandera, la patria. Entonces el objeto que veo me lanza hacia una realidad que no veo. El símbolo es como una llave que al entrar y calzar en la cerradura propia nos abre los ojos, el corazón y el sentido de las cosas. Hemos dicho, ¿verdad?, que la parábola tiene sentido y fuerza simbólica. Así, a partir de dos cosas y realidades que vemos, el trigo, la cizaña, las redes, las perlas, los banquetes, llegamos hasta una realidad que no vemos, los misterios del reino. Con esto podemos recordar, ¿verdad?, que sí, Jesús por medio de las parábolas nos dio muchos ejemplos de lo que era el reino, pero él, ¿verdad?, nunca llegó a definir el reino como tal. Dijo, se parecía a, ¿verdad?, pero nunca dio una definición como tal. Entonces, con esto del símbolo podemos verlo un poquito más claro, ¿verdad?, que estas parábolas también simbolizan esta fuerza y detrás tienen un mensaje y son muy profundamente, ¿verdad? Nos dan un mensaje muy profundo. El símbolo y Jesús. Si aplicamos lo anterior a Jesús, vemos que su interior se va llenando de experiencias de Dios de tal calidad que él mismo no sabe cómo expresar lo que siente. Porque mientras sus compatriotas esperan un actuar de Dios, un reinado de Dios que les devuelva el poder de dominio de Israel del tiempo de David, él siente que Dios actúa de diferente manera, despertando amor y misericordia respecto al pueblo empobrecido, humillado, oprimido, marginado, condenado, y rechazando las formas pervertidas de explotar a este pueblo, tanto en lo económico como en lo político y en lo religioso, y proponiendo un nuevo modelo de sociedad y de persona, totalmente contrarias a los de la sociedad dominante. Y creo que te faltó un pedacito último. Cerré mi micrófono. Jesús es el símbolo del Padre. Uy, qué belleza esto. Jesús es el símbolo del Padre, ya que Él, en su humanidad, es la expresión más clara de la realidad profunda e inenarrable de la vida de Dios Padre. Y esto de los símbolos, ¿verdad? Lo podemos ver nosotros muy bien representado en los sacramentos, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los símbolos importantes en el sacramento del bautismo es el agua y las ropas blancas, ¿verdad? Entonces, ese símbolo es algo externo, esa agua es algo externo, ¿verdad? Pero que tiene algo más profundo, ¿verdad? Que es cuando a nosotros nos bautizan, ese signo de que nos echen
agua, ¿verdad? Y que nos pongan esas ropas blancas. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es lo que representa? Que a partir de ese momento somos ¿qué? Empezamos a hacer ¿qué? Cristianos. Formarnos, claro, parte del Hijos pueblo de de Dios. Dios, hijos e hijas de Dios. Muy bien. El Entonces, cuerpo místico de Cristo. ajá, parte de la iglesia. Ajá. Entonces, es lo mismo con las parábolas, ¿verdad? Y ese símbolo más representativo es el mismo Jesús. Aquí el padre Mateo nos dice, Jesús, todo él es la parábola de Dios Padre. Ay, qué lindo, excelente trabajo. Ay, qué pena. Gracias, Padre. Si trasladamos la parábola al campo del símbolo, se nos abre un panorama amplio y rico para entender el verdadero y profundo significado de la misma. En este sentido, la parábola es la expresión externa narrada a través de la cual Jesús nos revela su pensamiento y su postura frente al reino de Dios. La parábola es el medio a través del cual podemos captar el mundo interior inenarrable de Jesús. Esto es muy bonito, ¿verdad? Lo que nos explica aquí. O sea, Jesús encontró en las parábolas la forma en que él podía revelarnos el reino de Dios, ¿verdad? Porque es algo, por eso dice el mundo interior inenarrable. Es algo que es muy difícil explicar con palabras, el reino. Igual lo que nos decía Marjorie hace un ratito, ¿verdad? O sea, el reino nunca fue definido. Siempre fue una comparación. El reino se parece a, ¿verdad? Entonces, es por eso, porque la parábola lo que nos quiere es, lo que quiere es mostrarnos el mundo interior, o sea, esa relación de Jesús, de su descubrimiento de Dios Padre. La parábola nos revela lo que Jesús vive, siente y piensa del actuar de Dios en su vida, en la de las demás personas y en la historia. Por eso entonces podremos decir dónde aprendió Jesús las parábolas. O sea, vemos que Jesús aprendió las parábolas en la escuela de la vida, ¿verdad? Porque dice que es el actuar de Dios en su vida, en la de las demás personas y en la historia. La parábola, pues, hace lo que ningún otro género literario logra. Permite que el lector se adentre en lo más íntimo de Jesús y capte sus pensamientos y sentimientos más personales y hasta sus secretos acerca del actuar de Dios, su Padre, es decir, acerca de su reinado. Por lo mismo, la interpretación de las parábolas requieren cosas como estas, y se las vamos a explicar a continuación. La número 1, que debe partir del reino o reinado de Dios, entendido como el actuar de Dios. A Jesús lo iba admirando, impactando y desafiando el actuar de Dios, totalmente opuesto al modo como actuaban los que manejaban el poder de dominio aquí en la tierra. 2. Cada parábola intenta destacar solamente un aspecto del actuar de Dios. Es decir, cada parábola tiene un solo punto de comparación, dado por el símbolo principal de la narración. Ordinariamente, lo más difícil de la parábola es saber encontrarle el punto central en torno al cual gira toda la narración parabólica. 3. Jesús no intentó darnos en una sola parábola todo lo que sentía y pensaba del actuar del Padre. Nos dio un solo aspecto. Jesús de Nazaret estaba sometido a la limitación de todo ser humano.
en cuanto a abarcar o expresar la verdad total de Dios. La verdad de Dios y de las cosas se suele ir captando y expresando en procesos lentos de madurez. Y yo creo que esto es algo también que tenemos que tener muy presente, porque a veces pensamos que Jesús todo lo sabía, ¿verdad? Él ya venía con un chip, hay una computadora en su cerebro donde todo lo que él iba a hacer lo sabía. Y recordemos que Jesús mismo tuvo un proceso donde fue descubriendo cosas, ¿verdad? Y por eso tan importante de que Jesús también tenía su limitación y no podía expresar, por eso fue que utilizó las parábolas para tal vez expresarse de una mejor manera, ¿verdad? O una manera más entendible. Porque en ese proceso que él tuvo, ¿verdad? También le costaba abarcar toda la verdad, la total verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso en cada parábola ahí se presenta únicamente un aspecto, en otro otra y en otra y así, ¿verdad? Mari. El micrófono. Además del punto central, la parábola, por ser narración, trae otros puntos secundarios que tienen el objeto de darle viveza al relato o de colaborar al realce del punto central. Si convertimos un punto secundario en punto central, desubicamos el significado de la parábola. Cuando le damos a todos los puntos de comparación que tiene una parábola, al principal y a los secundarios, la misma importancia y tratamos de darles explicación a todos, convertimos la parábola en alegoría, que es un género literario diverso. Los puntos secundarios pueden servir para ampliar el significado, siempre y cuando los sepamos relacionar con el punto central, nunca al margen del mismo. Aquí es un poco también de teoría, ¿verdad? O de lo que es el género literario, ¿verdad? Lo que nos está explicando aquí es que depende cómo tomemos, digamos, el punto central y los puntos secundarios, podría ser que ya no estemos hablando de una parábola, sino de una alegoría, ¿verdad? Pero esto es algo, digamos, que nos está explicando como la parte del género literario, ¿verdad? La diferencia entre alegoría y parábola. Necesito porque es que no logro ver el punto de arriba. Algunas parábolas, por el manejo comunitario de las mismas, fueron readaptadas. Nos viene hablando eso desde el principio, ¿verdad? Las parábolas después cuando lo lograron de su manera oral a la tradición escrita, ¿verdad? A los problemas y necesidades de la comunidad. Por eso, no todas las parábolas conservan la forma pura en que fueron pronunciadas por Jesús. Muchas parábolas de los evangelios terminan con un dicho de Jesús, añadido por la comunidad primitiva que readaptaba la parábola a sus circunstancias, a fin de reubicar la parábola en su posible contexto original. Hay que desprenderla de estos dichos sueltos de Jesús, que muchas veces fueron pegados artificialmente a la parábola. Las parábolas no fueron pronunciadas por Jesús ni en un mismo tiempo ni en un mismo lugar. Cada una de ellas tuvo su propio momento y su propio sitio. Es decir, cada parábola nació en un contexto particular, social, espiritual, sociológico, temporal y geográfico. Acá, digamos, es como cuando nosotros vemos las introducciones de los evangelios, ¿verdad? Que muchas veces si nosotros no vemos eso antes de las lecturas comunitarias, pues a veces lo que hacemos es una ensalada de evangelios. Pero entonces, lo importante acá es saber
¿verdad? Que cada parábola está escrita en un contexto original con sus problemas, está respondiendo a preguntas que la comunidad está haciendo, ¿verdad? Y pues como se dice acá, ¿verdad? Pues al final se iban readaptando a las circunstancias de las comunidades y añadiéndole ciertas cosas de cada comunidad, ¿verdad? No sabemos en qué orden las pronunció Jesús. Hoy solo les podemos dar una especie de orden lógico o teológico. Nosotros las organizaremos en torno al reinado de Dios. En el breve comentario que vamos a presentar de las parábolas, trataremos de seguir el método de la historia de las formas. Recordemos que en el método hermenéutico vimos que hay cuatro etapas, ¿verdad? Y la primera etapa era la historia de las formas, que lo que se buscaba o lo que busca es tratar de recuperar el contexto original de Jesús, de donde nació los dichos de Jesús y del pueblo judío, para ubicar en el mismo a cada parábola y así recuperar su posible sentido original. La expresión simbólica no está hecha para quedarse en ella, sino para emplearla como vehículo que nos adentre en el alma de quien nos la regala, o sea, en el alma de Jesús. No hacer esto es quedarnos a mitad de camino, pero al hacerlo tenemos que estar convencidos y convencidas de que estamos haciendo uno de los actos más sagrados de la exégesis. Exégesis, recordemos que era el estudio de los textos, ¿verdad? El tratar de profundizar en ellos. Máxime si se trata de penetrar en el mismo interior de Dios. Entonces vean ustedes qué delicado es tratar de comprender una parábola, ¿verdad? Porque vamos a estar tratando de entrar en la misma alma de Jesús, en lo que él sentía y pensaba acerca de Dios Padre, de la realidad de su vida y de la realidad de su pueblo. A sus enemigos les hablaba en parábolas para que no lo entendieran. Bueno, ya un poco habíamos visto esto. La frase anterior la encontramos en Marcos 4, 11, 12. Y su significado es obvio. Si la parábola, en cuanto a expresión simbólica que es, está hecha para penetrar en el alma de quien la pronuncia, ¿es posible que alguien entre con serenidad en el alma de su enemigo para comprenderlo y aceptarlo? En la medida en que esto no sea posible, la parábola se convierte en oscuridad, en campo de prohibición y por lo mismo en campo de mayor contradicción, en verdadero obstáculo de acercamiento. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? También es los adversarios de Jesús no era que no comprendieran, era que no les convenía lo que Jesús estaba diciendo del reino, porque iba en contra de lo que ellos estaban diciendo, de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, por eso dice que no es posible, ¿verdad? Dice de que el enemigo pueda comprenderlo y aceptarlo. En realidad no quiere aceptarlo porque no está a favor del proyecto de Dios. Dice, en realidad era difícil que el alma comunitaria y fraterna de Jesús pudiera ser leída con objetividad y aceptación por un alma entregada al poder de dominio. Los menos capacitados para entender el alma de Jesús eran quienes ya desde antes no querían comprender su proyecto. Bueno, ahí nos da una cita bíblica que es Lucas 10, 21, 24. Tal vez alguien que nos ayude con la lectura de esa cita bíblica. Doña Vilma Rosario, veo que tiene una manita levantada. Si nos hace el favor de encender el micrófono. Lucas 10, 21 al 24. Al 24, sí, señora. Lucas 10, 21 al 24.
En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Hasta el 24, ¿verdad? Volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos solos: dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo, porque les dijo que a muchos profetas y reyes quisieran ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra de Dios. Muchas gracias, doña Vilma Rosario. Okay, mucho gusto. Entonces vemos cómo los que estaban a favor de dominar no podían entender, o en realidad no querían entender el proyecto que Jesús nos estaba trayendo, ¿verdad? Ya casi como para ir concluyendo, ¿verdad? Y entrar como más al compartir. El punto 9 nos dice la parábola como enseñanza. La parábola es una forma de enseñanza acerca del reino, basada en la pedagogía. Pedagogía utilizada por Jesús, ¿verdad? Casi toda enseñanza es una comparación o relación de lo desconocido con lo conocido, de lo extraño con lo familiar. Por eso la parábola necesita como enseñanza que es no solo un punto de partida, sino también un punto de llegada. La parábola es un camino. El punto de partida es la vida y el punto de llegada es el misterio de la misma vida. Por eso es que nosotros les insistimos mucho el partir de la realidad de la vida, ¿verdad? El punto de llegada en una parábola en su punto de comparación, es su punto de comparación, perdón. Es decir, la idea que Jesús quiere destacar acerca del reino. Frente a una parábola hay que llegar hasta el fin de la misma, hasta descubrir el punto de comparación. La parábola es palabra que hace hablar a las cosas, o mejor dicho, que nos permite escuchar la voz de la vida. La parábola es palabra que nos ayuda a hablar con un lenguaje vivo y nos ayuda a callar, a pensar para descubrir el sentido profundo de la vida. Como les decimos también, ¿verdad? Siempre, o sea, Dios nos sigue hablando por medio de las situaciones que estamos pasando, por medio de la naturaleza, por medio de los animalitos, por medio del hermano, de la hermana. Entonces Dios ahí nos sigue hablando. Nosotros nada más tenemos que disponer nuestra escucha, ¿verdad? Eso es muy importante lo que nos decía Giselle, ¿verdad? La escucha, muy importante para los judíos y pues que nosotros también tenemos que poner en práctica. Israel, camino histórico de la parábola. El verdadero origen de la parábola está en el Israel del Primer Testamento. Tanto la literatura profética como la sapiencial utilizó la parábola. Y por último, la literatura rabínica. Por lo tanto, el Segundo Testamento hereda este método, por decirlo así, ¿verdad?, de las parábolas del Primer Testamento, como por ejemplo en 2 de Samuel 12, primera y siguientes. Jesús, como buen judío que conocía las Escrituras, hizo uso de esta costumbre de su pueblo. O sea, que Jesús fue el que más utilizó parábolas, pero en realidad él no las inventó. Él lo que hace es retomar una costumbre que ya su pueblo tenía y aplicarla en su vida para poder dar a conocer la importancia, la profundidad de Dios Padre y de su reino, ¿verdad? Entonces,
es importante también saber esto, ¿verdad? Que estas parábolas nacen o están presentes en la vida del pueblo de Israel. Entonces, como ustedes vieron, ¿verdad? Las parábolas, y ahí lo hace muy bonito la comparación, son como un camino, ¿verdad? Que tienen un punto de partida y un punto de llegada. Y que tienen un proceso, no cayeron hechas del cielo, sino que a partir de un dicho de Jesús, de algo que para él tuvo mucha importancia, luego las comunidades tomaron ese dicho y fueron aplicándolo según sus necesidades o según las necesidades de la comunidad, y le fueron incluso agregando cosas hasta llegar al final de la redacción, que es como nosotros y nosotras las conocemos hoy. Bueno, después de esta presentación, quisiera decirles que nosotros no tenemos folletito, o bueno, sí tenemos, pero el folleto es demasiado grande. Entonces, lo que hicimos fue hacer una síntesis de ello y está en la presentación. Entonces, como no hay folleto, lo que ustedes van a tener, el material que ustedes van a tener, es la presentación misma, ¿verdad? Entonces, para que sepan que todo lo que hemos conversado aquí se les hará llegar por medio de la presentación. Y bueno, este es el ratito que nos queda para conversar, si qué les pareció, qué vieron de nuevo, qué sienten, qué piensan al ir por este caminar. Yo sé que es mucho teórico, como dijo Marjorie, pero en realidad estaba, para mí, pienso que estaba en un lenguaje muy sencillo y por eso tratamos de no explicar mucho las láminas, porque ellas por sí solas se explicaban, ¿verdad? Solo quisimos profundizar en algunos aspectos. Así que si alguien quiere, ¿verdad?, participar, abre su microfonito y comparte lo que quiere decir. Ilse creo que tiene la manita alzada, luego Marielos, bueno, son las que veo por el momento. Ay, Patrick Calderón. No sé por qué desde un principio que empezaron a explicar la parábola, yo no quiero estar recordando pues en lo que trabajé, pero de ahí eso es lo que también uno se le viene a la memoria. Me acuerdo siempre y me trajo a la memoria cuando uno tenía que explicar un concepto muy complejo a un niño que no lograban con sus pensamientos profundizar o entender. Entonces uno recurría a las comparaciones, a los cuentos y a traerlos a la vida cotidiana para que ellos lo entendieran y lo profundizaran. Eso era lo más importante, que les llegara a la parte más profunda. Entonces yo lo pensé como Jesús con los discípulos, con nosotros, tratando de meter aquellos pensamientos tan elevados y trayéndolos, bajándolos hacia los conceptos de nosotros, a las experiencias de la vida cotidiana, y para eso las parábolas resultaban ideales, como a mí me fueron muy útiles en todas las situaciones que utilicé para explicar el concepto a los niños. Muchas gracias. Okay. Por supuesto. Disculpe, figúrese que se fue la luz desde hace mucho rato. El teléfono ya se me fue la carga, así es que yo me voy a despedir sintiéndolo mucho. Bueno, doña Ada, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. 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 Es que aquí ha llovido tan tremendamente que ustedes no saben. Gracias por el esfuerzo, más bien. Muy amable. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Igual. Eso que nos decía es muy importante. Eso que nos decía hacer una consulta, realmente siento que es muy, muy profundo este estudio de las parábolas. Con razón a veces me quedo cuando leo la parábola de cómo no entiendo que esto pone esa de ejemplo y esa. Y claro, es que dice que es una contradicción. Más bien él la decía para que no le entendieran. Y entonces, ¿cómo la vamos a entender nosotros? Será por la humildad, no porque creerse del más. Pero a veces no es fácil comprender una parábola. Y bueno, ¿será que antes se hablaba más en forma poética y lírica y todas esas etapas que ustedes nos dijeron?
como está escrita la Biblia, porque para mí yo siento que es demasiado profundo y aunque uno va tomando apuntes, pues a veces se queda perdido. Y es cierto, con razón es tan hay una contradicción en que Cristo quiere explicar, pero es que realmente hay que meterse en la vida de él y entonces y profundizar en su interior cómo pensaba él. Y yo seguramente que eso para mí demasiado profundo, ¿verdad? Y lástima, bueno, Sí, ustedes así dicen es. que la hacen presencial, pero no es fácil. Ujú. Sí, Siento no, que no no es es fácil. fácil. Por eso precisamente es que estamos tratando, ¿verdad? De llegarle al corazón de las parábolas, que es la vida misma de Jesús. Y La vida, desgraciadamente la práctica que hemos tenido es quedarnos en lo superficial de la parábola sí, y por eso nos cuesta entender. Entonces eso eso es es lo lo que que pasa. estamos tratando, ¿verdad? De recorrer este camino. Recordemos eso del camino. A mí me parece que eso es como una simbología muy importante para poder Sí, que en entender. realidad él con una parábola sigue, no termina, sigue otra parábola, es una parte de lo que él quiere decirnos. Y tal En vez cada eso parábola, en cada parábola Jesús nos va a contar un aspecto de Jesús. un aspecto y lo ¿verdad? continúa en otra y uno se queda Exacto. perdido. Pero para eso, y no solo en las parábolas, para eso, toda la Biblia, para poder ser entendida, tenemos que partir de la vida, de la realidad. ¿Qué De la vida. significa eso? Que tenemos que conocer la vida y las costumbres del pueblo de Israel para antes. poder entender por qué se escribió y cómo se escribió. Y a raíz de eso, traemos el mensaje para hoy. Entonces, las parábolas pasan el mismo proceso. Y como decía Ilse, yo solo quiero retomar lo que Ilse dijo porque me pareció muy importante. Esto es aplicable a nuestras vidas. Cuando nosotros no podemos explicar algo, hacemos una comparación. Pues eso fue lo que hizo Jesús. Para él fue tanto también el proceso de ir asimilando el conocimiento del Padre de una manera diferente a como lo estaban viendo otras personas, que era para poder comunicarlo, tuvo que hacerlo mediante parábolas. Y retomando lo que dijo Hilda, que también es importante, recuerden lo que María Esther y Mario nos explicaron también, no todo el mundo entendía las parábolas, porque para que usted entienda las parábolas tiene que estar en sintonía con Jesús. Tiene que tener el mismo pensamiento de él, los valores del reino. Si somos personas muy egoístas, si somos personas o comunidades o pueblos o estructuras apegadas al dinero, al poder, no vamos, porque no podemos entenderlo, no queremos entenderlo, que es peor porque no nos conviene, ¿verdad? Entonces hay que entrar en sintonía con el pensamiento y el sentimiento de Jesús, en donde lo primero es la vida del que está excluido, del que está marginado, del que menos cuenta para la sociedad, y a partir de ahí podemos entonces entender lo que realmente Jesús quiere. Por eso, en muchas ocasiones, cuando nosotras hemos participado en encuentros bíblicos, que vamos a otros países o incluso aquí mismo, a gente muy sencilla, campesina, indígena, y esa gente realmente siente y entiende mucho mejor que varios catedráticos lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, porque sí, con la siembra, la pesca. Bueno, ¿quién seguía? Perdón, se me olvidó. Yo sigo Marielo. yo, Marielo. Bueno, es un poco relacionado ya con lo que han dicho, pero tal vez explicar un poco mi punto de vista. Es lo difícil que ha sido para mí entender varias parábolas, digamos, entenderlas en su profundidad, porque, digamos, uno conoce, por decir algo, a mí no se me quita de la cabeza la del hijo pródigo, ¿verdad? Que uno le tiene un significado como de que yo me puedo arrepentir de malas decisiones y volver y el padre me tiene los brazos abiertos y me recibe, pero digamos, el año en que nosotros la desmenuzamos en clases, o sea, fue
fue una apertura de elementos, tantos elementos que se veían en esa clase, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de que el reclamo de un padre, de un hijo, de la herencia, eso era algo tremendo de ver, ¿verdad? Y eso es contexto que uno no al leer la Biblia o al oír en misa la parábola del hijo pródigo, ni le pasa por aquí que el hijo está pidiendo una herencia y que eso es algo casi que inaceptable en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, todo ese contexto que conocemos antes de la lectura comunitaria y todo eso, nos sitúa y nos hace entender una parábola, porque digamos, yo muchas de las parábolas no las entiendo, digamos, hasta que no me las desmenuce con alguien que conoce, como Giso, todas ellas, todas estas instructoras, yo no le llego al fondo de esas parábolas, ¿verdad? O por ejemplo, hay una parábola que todavía, yo no sé si incluso quedó un poco como quedó en ascuas, digamos así, que es la de los talentos y que entonces ellos tienen que multiplicar los talentos y entonces eso como que no era muy bien visto, pero ahí se recompensa, digamos, entonces como que eso ahí quedó como un poco en el limbo que dice, bueno, esa es una parábola que se pasa, que es aceptado, que es premiado el que multiplica los talentos, pero eso también era mal visto, digamos, entonces son como cosas contradictorias que uno tiene que, o sea, hemos analizado. Y yo me imagino, a mí nunca se me olvida, cuando fuimos a una de estas, a la clausura del segundo año, creo que fue con una muchacha que ya no me acuerdo, creo que eran 5 renglones de la Biblia. Tirsa. Sí, creo que fueron 5 renglones de la Biblia. Y duró 3 horas hablando de esos 5 renglones. Entonces, yo me imagino que una parábola, podemos un año entero explicando y aprendiendo y analizando, la verdad. Entonces, creo que apenas aquí vamos a empezar las pinceladitas y nos quedan como unos 20 años todavía. Así es, Marielo, sí. Por eso en la presentación ustedes vieron que dijimos que íbamos a hacer el intento, ¿verdad? Porque en Biblia nunca se termina de aprender y más con las parábolas, ¿verdad? Gracias, Marielo. Sigue Patri y después doña Miriam. Buenas tardes, ¿me oyen? Es que como siempre tengo que quitarme todo para... Yo sí las oigo, pero no sé si me escuchan a mí. Sí, te oímos perfecto. Sí, te oímos. Pensaba, ¿verdad? Porque sí es como un poco complicado dimensionar, ¿verdad? Entonces, a mí me funcionan mucho las comparaciones. Entonces yo decía, bueno, tal vez un poco. Jesús siempre vivió con el Padre y con el Espíritu Santo en el reino. Entonces, ¿cómo él podía explicarnos cómo actuaría el Padre en determinada situación o cómo se viviría esa situación que vivía él acá en la tierra, en el reino? Muy difícil, o sea, no encontraría las palabras porque nosotros no hemos experimentado esa realidad. Entonces decía yo, exactamente lo mismo le puede pasar a una persona que va al espacio, que va a otro planeta. ¿Cómo nos explica a nosotros cómo se vive, cómo se respira, cómo se camina, cómo es ese lugar si nosotros no hemos tenido esa experiencia? Probablemente ese sería un método que utilizaría, ¿verdad? Ese tipo de comparaciones. Claro, aquí estamos hablando de algo muchísimo más profundo, ¿verdad? Porque se refiere a otro tipo, digamos, de interacción o realidad. Pero si nos situamos desde ese punto, ¿verdad? Era la forma en la que Jesús podía tal vez, aunque él sabía que no era exactamente igual y por eso Marjorie lo dice, él nunca define el reino como es esto, sino que se parece, porque ni siquiera las palabras y las experiencias cotidianas que nosotros o que en ese momento se podían tener, pueden tal vez acercarse a cómo se vive o cómo sería, digamos, esa postura del Padre con respecto a lo que él podía experimentar en la tierra, porque si él venía de esa realidad, tal vez él podía en su espíritu pensar que el ser humano podía actuar de esa forma. Sin embargo, pues ya viviendo con nosotros se dio cuenta que era muy diferente, ¿verdad? Que había un montón de factores que tal vez no se viven en el reino como tal, ¿verdad? Leyes, intereses y demás situaciones, ¿verdad? Que se viven
de una forma distinta. Y hoy específicamente, ¿verdad? Me llama poderosamente la atención esa parte de analizar profundamente las parábolas para poder entender o conocer mejor esa profundidad o ese pensamiento o esa forma de ver la realidad de Jesús, ¿verdad? Nunca lo había pensado en conexión directa con el Padre, ¿verdad? Nunca lo había analizado desde ese punto de vista. Entonces es bien interesante porque cambia totalmente la aproximación que uno hace de la parábola. Y sí es cierto que el conocer un poco el contexto, como lo dice Marielos, ayuda bastante en cuanto a esa interpretación, pero el más allá, para mí sí requiere como de un análisis más en comunidad y de ver diferentes perspectivas, obviamente con el insumo de ustedes que conocen pues bastante sobre ese tipo digamos, de situaciones que se daban específicamente en esas comunidades, ¿verdad? Información que no tenemos la mayor parte de mortales, ¿verdad? Entonces, sí me pareció súper interesante y súper, ¿verdad? O sea, una cosa súper sintética de algo tan amplio como puede ser la información que íbamos a tener el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Pat. Algo importante que quisiera rescatar yo de esto es que recuerden que cuando vimos la presentación se nos dice que Jesús fue teniendo un proceso en el conocimiento del Padre. Recuerden que Jesús no traía un chip, ¿verdad? Donde él sabía absolutamente todo. Lo fue entendiendo en el camino. ¿De cómo? Desde su vida misma. Y desde muy bonito que alguien puso ahí en el chat, creo que fue doña Miriam, donde decía que uno tiene que tener sensibilidad ante la vida para poder profundizar en las parábolas, porque esa era la sensibilidad que desarrolló Jesús. Entonces, ese conocimiento que poco a poco logró ir entendiendo Jesús, ¿verdad? Porque Jesús era judío y tenía una mentalidad judía y entendía su realidad según las costumbres de su época. Pero él fue entendiendo de una manera diferente al Padre. Y entonces, ¿cómo lo daba a conocer a sus hermanos y hermanas? ¿Verdad? Porque vemos que hay una cultura también que influencia. Entonces, ¿cómo hacer llegar ese mensaje a sus contemporáneos que también tienen una estructura aquí mental, ¿verdad? Y irlos haciendo cambiar de pensamientos, de actitud. Entonces, por eso él también tenía una limitante a la hora de expresarlo. Y por esto mismo acudió a las parábolas. Porque de esta forma también no es algo rígido, sino que yo también puedo interpretarla a mi manera, siempre y cuando esté basada en los valores del reino. ¿Verdad? Entonces eso es, yo creo que es algo esencial que tenemos que tener presente. Doña Miriam. Buenas tardes a todos y todas. En realidad yo creo que esto es lo importante de que nosotros estemos en estos talleres y de que estudiemos y leamos la Biblia en comunidad, porque, bueno, cuando yo era muy pequeñita y iba a misa y oía cosas, en realidad yo no tenía ni idea de todo lo que ahora he podido ir aprendiendo y además cambiando el chip que yo traía por otro y sin temor en realidad, porque uno no siente temor de hacer eso, sino más bien alegría de poder acercarse más a todo lo que Jesús nos enseñó de esta manera. Y pues muy agradecida por poder recibir estos talleres y que sigamos adelante. Hay que adquirir un compromiso y bueno, como ustedes nos mandan a nosotros las clases, pues no es lo mismo, aquí uno va tomando apuntes, pero también si uno toma muchos apuntes a veces se pierde de entender, entonces luego los puede repasar y luego ver las parábolas juntos, estudiarlas juntos y hacerlas vida. Muchas gracias. Gracias, doña Miriam, Dios la bendiga. Eso que dice doña Miriam y que también ahí en el chat escribió Vera, me parece que es muy importante porque nosotros hemos tenido un pensamiento acerca de la Biblia en general, de las parábolas, por supuesto, pero de la Biblia en general, como
como algo que hemos aprendido de memoria, ¿no? Incluso se nos decía que no podíamos hacerle preguntas a la Biblia, que la Biblia no se podía cuestionar, porque era cuestionar a Dios, ¿verdad? Entonces había que creer por fe, que crea por fe. Y entonces yo siempre cuento esta historia para los que ya tienen tiempito de estar en los talleres, la van a oír muchas veces, pero yo me acuerdo que yo pequeñita, en la catequesis, yo me hacía preguntas y yo decía, pero por el amor de Dios, ¿cómo si solo existían Adán y Eva y tuvieron 2 hijos varones, que eran Caín y Abel? Caín mató a Abel, entonces solo quedan 2 varones y una mujer. Y después dice que Caín se casó. ¿Y cómo? Si solo existía una mujer y era la mamá. Por Dios, entonces, ¿de ahí cómo? ¿Cómo es que se dice? Incesto, ¿verdad? Entonces yo me escandalizaba, siendo yo una niña. Y entonces cuando yo me preguntaba esas cosas, créalo por fe, yo decía, bueno, de ahí sí, por fe yo creo, ¿verdad? Yo no entiendo, pero ahí voy a creer. Cuando yo empecé en estos caminos, con el padre Mateo, con el padre Vidal, y nos empezaron a explicar que cada personaje representa una comunidad y que la Biblia no hay que leerla literalmente, ustedes no tienen idea la liberación que yo sentí. Ah, claro, con razón. Entonces, el texto está vivo. Recuerden cuando vimos lo de las preguntas de iniciación, se puede cuestionar, se puede preguntar, se le puede, incluso el texto también nos responde. Entonces, perder ese miedo, eso que decía doña Miriam, qué lindo sentirse uno en libertad de que usted pueda hablar con el texto, que usted pueda hablar con la Biblia. Y retomando esto, es un proceso, todos los que estamos aquí, este proceso no es fácil. Leer la Biblia teniendo en cuenta el contexto político, económico, social, religioso, no es fácil, porque tenemos que desaprender para volver a aprender. Y entonces eso a veces genera como conflictos internos, pero es parte del proceso. Todos los que ya, y todas las que estamos aquí, que ya tenemos un tiempito de estar, hemos pasado por ese proceso. Cuando el padre Mateo, que ya les hemos contado nosotros a ustedes, dijo al principio, cuando hace 15 años que yo inicié con él, cogió la Biblia y dijo, no todo lo que está aquí es palabra de Dios, yo dije, santísima, esto es un movimiento raro del catolicismo. Me acuerdo que cuando eso estaban saliendo varias, así como la angiología, y yo no me acuerdo qué, yo dije, ¿en qué me metí? ¿Verdad? Pero poco a poco, claro, ¿qué fue lo que él trató de decir con eso? ¿Qué era lo que quería darnos a entender? Que también estaba el sentimiento humano, que claro que es inspirado por Dios, pero también hay sentimiento humano, y por eso el odio y el rencor y el resentimiento, además de que son vivencias del pueblo de Israel. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo de ese salmo que dice que ojalá Dios reviente las cabezas de los hijos de mis enemigos contra las piedras. ¿Y usted cómo dice después de eso, palabra de Dios? Eso no lo dijo Dios. Eso es el sentimiento del pueblo de Israel cuando estaba en tierra extranjera, cuando era esclavo. Entonces, claro, cuando usted le han matado a su familia, cuando ha sufrido la esclavitud, que es lo que usted, muy humano, desea que a sus enemigos le pase lo mismo o peor, ¿verdad? Entonces, eso también es válido porque es la experiencia de un pueblo. Entonces va a haber cosas bonitas, cosas no tan bonitas, celebraciones, fiestas, guerras, incluso violaciones, porque en la Biblia están, ¿verdad? Descuartizamientos de mujeres, cosas terribles. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel lo pasó. Entonces ellos cuentan sus anécdotas. ¿Qué es lo importante de todo esto? Rescatar que Dios estuvo en medio de ellos. Estuvo, está y seguirá estando en medio de sus vidas, tratando de ayudarles
a caminar de una manera diferente, a resistir los momentos difíciles. Igual tenemos que aplicarlo al día de hoy con esta pandemia que estamos viviendo. María Esther creo que tenía la mano levantada. Sí, es que yo quisiera retomar lo que dijo el padre Mateo, que me parece que es demasiado iluminador, ¿verdad? Él dice que Jesús, todo él es la parábola de Dios. Entonces recordemos que Jesús es la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús, todo lo que, o sea, la parábola es todo lo que él vivía, lo que él sentía. Entonces, cuando Jesús decía algo, era porque ya lo había hecho. Eso lo aprendimos del padre Daniel, ¿verdad? Que fue también uno de los sacerdotes claretianos que nos acompañó al principio del centro bíblico. A mí eso me impresionó mucho, ¿verdad? Porque es ser con el testimonio. O sea, Jesús era con el testimonio, por eso es parábola y por eso nos lo dice el padre Mateo muy bien, es la parábola de Dios. O sea, es quien nos refleja a Dios. Y también para estar a tono, ¿verdad? Con el tiempo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Cuando Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida, o sea, es parte de lo que Él nos quiere enseñar, ¿verdad? De su vida. Por eso es una parábola misma. Gracias, Mari. El padre Mateo nos pone en el chat, dice, lindo, somos buscadores de un tesoro escondido en las parábolas. Ese tesoro es el reino. Y tan bello, excelente trabajo, siempre pone, qué vergüenza. Muchas gracias, padre. Más bien, padre, si quieres hacer algún comentario con respecto a esto, estás totalmente invitado. Felicitarles por el trabajo, lo bien que lo han hecho y lo bien que han escogido los dibujos, las imágenes de nuestro hermano claretiano Cerezo Barredo, que ayudan tanto a entender el texto narrado escrito. Hay una parábola muy bella que es la del tesoro escondido en el campo. El reino de Dios es un tesoro. Somos buscadores, buscadoras de ese tesoro. Diríamos que todas las parábolas son el terreno donde está escondido ese tesoro. Y el que lo encuentra no solo lo entiende, sino que se emociona y lo vende todo, es decir, cambia la clave de vida, el modelo de vida, el modo de vivir, todo lo cambia si ha encontrado el tesoro. Sigamos, hermanas y hermanos, con esa búsqueda de ese tesoro. Esa es la agenda de Dios en el mundo. Jesús le llamaba el reino, el reinado de Dios. Todos ustedes son buscadoras y buscadores de ese tesoro. Sigamos pues con este empeño de los talleres bíblicos, hagámoslo en familia también, hagámoslo a nivel personal, en meditación profunda, pero qué bonito hacerlo en comunidad como lo hacemos hoy. Así que mi felicitación, un gran abrazo. Con frecuencia se me ha roto la conexión, pero he seguido haciendo el esfuerzo, recuperando la conexión. Gracias, padre. Dios te bendiga. Ahí después tal vez puedes retomar cuando manden el video, entonces lo retomas para ver qué partecitas te saliste. Es que el internet, ¿verdad? Eso es, digamos, como el negativo, pero gracias a Dios contamos con la grabación, que entonces uno después puede repasar los temas. Vilma dice que cuando tengamos el folletito se lo enviemos. Recordemos que yo dije que no hay folleto, que el material es la presentación, ¿verdad? Entonces, la presentación se las va a enviar Marjorie después a sus WhatsApp. Entonces, ese es el material que van a tener, porque tuvimos que sintetizar y cogimos de muchas fuentes, no de un solo libro, ¿verdad? Entonces, por eso no podemos compartirles un folleto porque no lo hay, sino que el material está en la presentación. Y agradecerle al padre Mateo por estas palabras tan bonitas y su participación. Creo que Marjorie tienes la mano levantada. Sí. Y Leda, me parece, ¿verdad? Giselita, perdona Marjorie, es solo así un momentito, que si necesitamos el material se puede, de lo que Marjorie manda, se puede fotocopiar. Ajá, sí, claro. Eso es. Ajá. Ajá, perfecto, muchas gracias. Sí, así lo hacen muchas para repasar. Exacto. Gracias, Ledita. Gracias. Que es que seguramente por ser la anfitriona no tengo cómo levantar la mano y no me sale la opción.
con razón. En cuanto a lo que decía el padre Mateo, digamos, y pues todo esto del reino, pues el tener claro también, ¿verdad? Que el ser partícipes de la construcción de ese reino es aquí y ahora, ¿verdad? Las Exacto. parábolas se referían al presente de Jesús, a su situación, a lo que él estaba viendo, a lo que él estaba pasando, ¿verdad? E igual estas comunidades primitivas. El llamado también es para nosotros y nosotras hoy, ¿verdad? No es ser parte del reino y de la construcción ya cuando nos muramos, porque nadie sabe, ¿verdad? Es ser partícipes hoy, aquí y ahora, en las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? En practicar los valores de ese reino que en algún momento se llegará a vivir a plenitud, pero no lo sabemos. Y mientras tanto, ¿verdad? Tenemos que seguir siendo testigos de ese Jesús, ¿verdad? De su resurrección, de esa alegría que está en cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, el tener presente eso, ¿verdad? Que ser partícipes de ese reino es empezar a construirlo aquí y ahora, siendo solidarios, fraternos, sororales, no excluir, amar, perdonar, ¿verdad? Entonces, todos los valores del reino, todo lo que implica eso, ¿verdad? Y entonces, el desgastarnos, ¿verdad? Entonces, el tener presente eso, que las parábolas nos hablan en un lenguaje muy actual, ¿verdad? No es allá, ¿verdad? En un futuro, no, es aquí, hoy y ahora. Yo creo que eso que Marjorie, para ir finalizando ya, es muy importante. Recuerden, y el padre Mateo, yo tengo ya de todos los claretianos que han pasado por nuestra vida, ¿verdad? Se quedan cosas grabadas en el corazón. Del padre Mateo, siempre recuerdo que él dice, el reino es ya, pero todavía no. O sea, el reino está presente en la historia de nuestra, desde que Jesús puso un pie aquí en el mundo, en la tierra. Está presente, ahí están las semillas del reino, pero nos toca a nosotros y a nosotras llevarlo a cabo en plenitud, porque no se ha logrado aquí en la tierra, como dice Marjorie, ¿verdad? No cuando nos muramos. ¿Por qué no se ha logrado? Porque hay egoísmo, porque hay envidia, porque no hemos entendido el proyecto de Jesús, sino que estamos muy adentro en el proyecto del sistema, ¿verdad? En el odio, en el rencor, en el acumular, en el competir, en el querer ser más que el otro, en las ansias de poder, ¿verdad? Eso es lo que no permite que el reino llegue a su plenitud. Si todos cambiáramos esa forma de relacionarnos, esa forma de vida, como dijo el padre Mateo ahora, ¿verdad? Porque es una forma de vida, que es la misma forma de vida de Jesús, veríamos esa plenitud aquí, pero no lo hemos logrado, ¿verdad? Entonces, por eso el llamado a participar del reino es tan radical, no es fácil, porque hay que dejar muchas seguridades, ¿verdad? Entonces, pero bueno, estamos en este aprender, en este caminar. Vamos a hacer la rifita del folletito de la misión en el corazón, que como les decía, para mí es como una segunda Biblia en mi vida, porque ahí se cuenta el carisma claretiano, ¿verdad? Ahí está la fotito del folletito. Para mí ese folleto yo lo tengo rayado y doblado y firmado por el propio padre Teófilo, que fue el que lo escribió, un CMF claretiano que ya murió y a quien admiré mucho. Entonces, les voy a hacer una preguntita con respecto a lo que vimos en ¿cómo se llama? En la presentación. ¿Se acuerdan que dijimos que hay este proceso que tuvieron las parábolas? Estaban divididas en 4 etapas. ¿Alguien se acuerda de cuáles eran estas etapas? Sí, yo sí me acuerdo. Bueno, al menos no es que las recuerde, aquí las tengo, ¿verdad? La vida original de la parábola, la vida de las parábolas en la tradicional, la vida de las parábolas en las fuentes escritas y la cuarta, la vida de las parábolas en la redacción de cada evangelio. Oye, esta chiquita sí está poniendo atención. Será hermana de Giselle, será hermana de Giselle. Yo le pongo, pero de tenerlo, ¿verdad? Bueno, ok, perfecto. Pero entonces, como Gilda ya había ganado un premio y ahora se lo volvió a ganar, porque hay que ser, ¿cómo se llama? Hay que ser justos y justas.
Pero entonces vamos a hacer otra rifa de otro librito igual, para darle oportunidad a otro y a otra. Entonces, y esta va a estar facilísima. Se nos decía casi en lo último, en las últimas laminitas, que creo que le tocó a Marjorie esa lámina, la última o antepenúltima, no, la antepenúltima, que decía que las parábolas se parecen a un qué, que tienen un inicio y un final. ¿Se parecen a un qué? Giselle, don Alonso tiene la mano levantada. Don Alonso. Gracias, Mario. A la vida. Gis. ¿Sí? Oye, a la vida. Don Alonso. Sí, a la vida. No. Sí, pero se compara con un qué. Tal vez fue que aquí lo le di donde no era y entonces quedó así. Pero, ¿verdad? Me perdona, sí. No, es que se confundieron los dos Alonsos. Hay dos Alonsos. Entonces, Alonso ok, Carvajal, es el otro Alonso. Sí. Ok, el otro Alonso. No, ese es el que está diciendo vida, Gis. Sí, por eso, el otro Alonso es que no le pude entender bien. No, si quieres repetir qué fue lo que dijiste. A la vida. Ok, la vida, pero eso es una parte. Recuerden que está comparando un que yo lo dije también. A un camino, dice Elena. Elena, ya. Elena, a un camino. Y ese camino tiene un inicio y tiene un final. Sí. ¿Cuál es el inicio? Ahora sí, Alonso. ¿Cuál es el inicio? Punto de partida. O el punto de partida. Alonso, sí, le soplo. Ok, gracias. No, ya lo dijo Alonso usted hace un rato. ¿Cuál es el punto de partida? ¿La qué? Ahí está María Lidia, ya le ganaron. La vida. ¿Sí? La vida. ¿Verdad? Así es. Entonces, el punto de partida es la vida y el punto de llegada es la profundidad de esa vida. Eso. Entonces, vean qué bonito cómo nos lo compara. Yo creo que si hacemos esa comparación, se nos va a facilitar la comprensión, ¿verdad? Entonces, la parábola es como un camino que tiene un punto de partida, un punto de llegada. El punto de partida es la vida y el punto de llegada es la profundidad de esa vida, ¿verdad? El misterio de esa vida, cómo llegar a eso. Entonces, yo creo que aquí la que ganó fue Elena, porque fue la que me dijo de lo del camino, ¿verdad? Ah, sí. Está bien. Exacto. Entonces, Elena, te ganaste un folletito. Recuerden que los folletos, cuando ustedes se los ganan, tienen que ponerse de acuerdo con Marjorie, porque ella es la que los tiene ahí en el trabajo de ella, en la casa de ejercicios, en cursillos, y se ponen de acuerdo para ver qué día va ella a trabajar y cómo hacen ustedes para pasar a recogerlo. Así que muchísimas gracias. Vamos a tomarnos la foto final. Ah, ok. Y después alguien que nos haga la oracióncita. No sé si abramos las cámaras. A ver. A ver, estoy en la primera pantalla. Marta, doña Marta. Bueno. ¿Va la primera? Voy con la segunda. ¿Ah? Listo. Gracias. No sé si el padre Mateo está por ahí todavía, que se nos puede hacer una oracióncita final. ¿Qué decías? Sí, padre. Entendí. Que si puedes hacernos la oración final. Le damos pues gracias a este Dios amoroso que ha dejado en su propio Hijo el sueño de un mundo diferente, a quien Jesús llamaba reinado de Dios. Le damos gracias porque nos ha querido convertir en buscadores de ese reino, buscadoras de ese reino, que es un tesoro escondido en la historia, pero que tiene síntomas, tiene avances, tiene signos históricos, que es la vida misma. Le damos gracias porque nos ha convertido en buscadores y buscadoras de ese reino. Le pedimos que nos ayude a encontrarlo para poder cambiar la clave de la vida
cómo vivir en el tiempo este duro de la pandemia, cómo sembrar signos de ese reino en esta época y hacer de la Iglesia una verdadera servidora, una criadilla del reino de Dios. Se lo pedimos a Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, Amén. Padre, y gracias a todos y todas. Le pedimos al Señor que María Esther salga bien de la operación, que pronto se recupere y que Muchas como gracias. comunidad vamos a estar Mucha unidos suerte. y unidas. Gracias. Que le vaya muy bien, Marister. Muchísimas gracias. Vamos a estar orando. Feliz tarde, bendiciones para Sí, todas y muchas todos. Muchas gracias a todos. Muchas y todas. gracias a todos. Estoy en 8 si Dios Nos quiere. vemos. Bendiciones. Chao. Gracias. Bendiciones. Muy bien, Gracias. empezando contigo. Gracias. Ok, Gracias por la sí. fidelidad. Sí, se el ponen de acuerdo. compromiso. Buenas tardes, que les Chao. vaya Saludos a todos y a Muchas todas. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, don Que Alonso. la pasen Chao, bien. Jorge. Nos vemos. Saludos, los bendiga, que estén muy bien.